Gracias por acompañarme en Energía Total y lo prometido es deuda. Ya con nosotros se encuentra Gloriana Montero. Gloriana es una joven cristiana desde su infancia. Ella se preparó incluso en un instituto bíblico llamado Vida de la Iglesia Cuadrangular. Trabajó también en CBN, o sea que es una colega de medios de comunicación. Por supuesto, es actualmente la esposa de Danilo Montero y ambos son pastores asociados de la Iglesia de Lakewood. En esta ocasión vamos a conversar un poquito con Gloriana sobre la faceta de escritora y de mamá, porque nos está presentando el libro Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños. Gloriana, bienvenida a toda nuestra audiencia. Gracias por estar. Bueno, gracias a ti, Joana, y un saludo a toda la audiencia hermosa de CBC La Voz y del programa, por supuesto, Energía Total. Gracias. Gracias a ti. Quiero obviamente pues felicitarte por el libro. Ya está actualmente en varias plataformas y me gustaría preguntarte, ¿no? No es que te sobra tiempo. Eres esposa, eres mamá, eres, me imagino que muy activa también como pastor en la iglesia de Lakewood. ¿Por qué o qué te motivó a escribir este libro? A sacar tiempo Bueno, para escribir. sí, gracias, Joana. Me encanta tu pregunta porque yo creo que muchos de nosotros tenemos en alguna de nuestras metas futuras poder escribir un libro. No sé si tú ya lo escribiste. ¿Tú ya lo escribiste, tu No, libro? todavía no. Ok, pero es muy bueno porque todos tenemos de pronto que contar una experiencia que le sirva a otro. Ese es un ideal. Pero era una meta que yo tenía como por unos 3 años atrás. Algunas personas me habían dicho que por qué no lo hacía. Pero precisamente el tiempo o el sentarte frente a una computadora y si no tienes la habilidad de escribir, pues no es tan fácil, realmente no es fácil. Pero el reto vino a través de Lucas Leys y Especialidades 625, que es una editorial que está tratando de tener materiales para precisamente preparar a la iglesia y entrenar a las personas desde los 6 años a los 25 años. Entonces el desafío vino muy específico. Necesitamos un libro para mamás de 0 a 10 años. La primera respuesta que yo tuve fue, yo no tengo todavía la experiencia. Yo tenía una niña en ese entonces de casi 7 años. Más bien yo necesito que alguien me enseñe sobre cómo ser mamá. Entonces, precisamente él me dijo, bueno, entonces yo creo que es ideal porque puedes darte la tarea de investigar. Entonces, realmente este libro nace de muchas preguntas que me hice yo como mamá. ¿Qué es lo que mi hija necesita para poder formarla? ¿Y por qué de 0 a 10 años? Entonces, honestamente, fueron muchas preguntas que yo me fui pues ya contestando, investigando en diferentes facetas. Es un libro que pretende ser integral, contestando a lo físico, contestando al desarrollo mental, emocional y al espiritual. Entonces, cuando me sentaba a escribir, empecé fue a investigar primero y después, honestamente, Joana, yo vi la ayuda del Espíritu Santo porque yo me podía levantar algunas mañanas y podía entender y recibir lo que el Señor quería que yo escribiera. Entonces, para mí fue una experiencia súper, súper linda en ese sentido. Hay uno de los capítulos en el libro que habla de mamá feliz, hogar feliz. Pero más de una mamá están en estos momentos preguntándose, bueno, sí, ok, ajá, como dicen los colombianos, pero ¿cómo se logra eso? Claro, bueno, la mamá es el corazón del hogar y también es que en tu casa tus hijos van a recibir lo mejor de ti y lo peor de ti. Entonces, por eso es que yo dediqué el primer capítulo a la mamá, porque es importante, ¿cómo puedo lograr que una mamá sea una mamá feliz? Bueno, hoy en día las mamás tienen tantas cosas entre manos, tantas responsabilidades, que cuando llegan a la casa llegan con cansancio y el cansancio genera después irritabilidad, genera estrés, hay mucho estrés que ellas se están cargando. Entonces, hay buenos métodos para aliviar el estrés, como el ejercicio, buena alimentación, descanso, pero realmente yo apelo a una verdad espiritual y es que el único que dijo que podía llevar nuestras cargas es Jesucristo. Pero no dice solamente entrégamelas y chao, y te vas a ir libre. No dijo, dame tu carga y hagamos una alianza, llevemos un yugo donde Jesucristo dice, yo llevo la parte más pesada y yo te ayudo a llevar la parte ligera. Entonces,
Qué hermoso, y explico cómo es entonces llevar el yugo, qué es lo que quiere decir eso para que la mamá pueda, antes de empezar a leer y a prepararse intelectualmente con información, realmente pueda preparar constantemente su corazón para poder dejar su estrés y su ansiedad en las manos del Señor y entonces enfocarse en lo que más ama, que es su familia. En el día de hoy hay muchos ataques hacia, aunque tal vez algunas personas no se den cuenta, las madres que están haciendo este trabajo solas, por una razón o por otra. ¿Cuál es tu opinión y digamos tal vez de alguna manera tus palabras de ánimo para aquellas madres que le ha tocado seguir adelante con sus hijos solitas en el camino? Gracias, Joana. Pues realmente yo le estoy dando le dedico un capítulo a las mamás solteras. Las mamás solteras que llevan esta carga tan pesada sola. Entonces es como se les genera más estrés. Pero lo estoy enfocando en una manera positiva porque realmente te digo, bueno, tú eres la jefa de hogar y no estás sola. Este es el mensaje. Y aplico el salmo en donde el Señor le dice a la mamá, le dice, pero le dice a la mujer que él es el esposo de la viuda y el padre de los huérfanos. Y tal vez las mamás podrán decir, no, pero yo no soy viuda, no ha muerto el papá de mis hijos, no ha muerto mi esposo. Sí, pero como tú dices, por alguna u otra razón están solas. Entonces, lo que quiere decir es hacer a Cristo tu esposo y el jefe del hogar y hacer a, a los hijos acercarnos al Padre Celestial, a la verdad liberadora del Padre Celestial. Y doy muchos consejos hacia esas mamás solteras, no desde la experiencia, Joana, de ser una mamá soltera, pero sí desde la experiencia de haber sido una hija que a partir de los 8 años estuvo con una madre que fue jefa de hogar y que sacó adelante a 3 hijos. Y hoy en día los 3 hijos somos pastores. Entonces creo que eso, los frutos hablan, ¿no? Del buen trabajo que ella pudo haber hecho y que hizo. Y entonces doy esa perspectiva y por el hecho de ser pastora, por el hecho de escuchar a tantas mujeres, aprendo de esas mamás que están solas, de esas mamás que han hecho un buen trabajo con sus hijos y trato de traer todo esto en este capítulo de mamás solteras. Yo te agradezco muchísimo en lo personal, obviamente, porque también pues me sacó adelante una mamá es que le tocó por divorcio sacar a sus 3 hijas solas. Así que gracias por ese capítulo ahí y Dios está 100% contigo, mamá, mujer que estás escuchando. Volviendo al tema de los niños, que es esta parte tan importante en lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños, el libro ya publicado de Gloriana Montero, hay una parte que habla de cómo construir la identidad del niño. Hoy sabemos que la identidad está siendo muy atacada. La identidad de género en las mismas escuelas está siendo de alguna manera distorsionada, incluso en un currículum escolar. ¿Qué tips le puedes dar a mamá, a papá para que puedan enfrentarse y tener respuestas sabias en cuanto a esto? Bueno, yo quiero decirles a las mamás, y obviamente esto va para mamá y papá, que la tarea primordial de los padres es precisamente decirle a su hijo quién es él. Porque un bebé empieza descubriendo cuál es su entorno, cuáles son los vínculos más allegados. Y no sé si me puedes escuchar bien ahorita. Sí, sí, a la perfección. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos vínculos más cercanos que tiene el bebé? Pero el bebé no sabe con qué cualidades nació, no sabe con qué también desafíos va a tener que lidiar y realmente son los padres los que tienen que decirle quién es ese hijo, porque es como cuando tu teléfono, ya sea Apple, Samsung o cualquier otra marca, tiene un problema, ¿a dónde tú vas a preguntar? Al creador, ¿verdad? Al origen de ese aparato, por decirlo así. Y ahora en cuanto a un niño, pues el niño tiene que buscar el referente de quién es en sus padres. Y a veces los padres decimos, bueno, la sociedad les va a decir quién es, el color rosado va a decir que es niña, el azul niño, pero hoy en día más bien en las escuelas están escuchando otro mensaje. Y tú sabes que el otro mensaje es, puedes ser lo que quieras, no tienes por qué ser niño o niña. Y perdón, cada célula de su cuerpo le va a estar diciendo que es un niño y que es una niña. Y son los referentes correctos, los padres, los que vamos a estar trabajando en ellos
número uno, en una identidad sexual, pero también en que ellos descubran cuál es su personalidad. Entonces, en estos capítulos, son 2 capítulos que yo abordo este tema porque me parece muy importante, primero enterarnos como papás cuáles son las diferentes personalidades y no voy al típico sanguíneo, colérico, eh, tú sabes, todo las, melancólico, lo que alguna vez aprendimos, sino que me voy a otra referencia, que son simplemente medir qué tan extrovertida es, qué tan introvertido, qué tan atrevido es en cuanto a probar cosas nuevas o qué tan temeroso, qué tan disciplinado es para terminar sus tareas o qué tan desordenado es. Entonces son factores, 5 factores en los cuales tú puedes aprender, conocerte a ti, pero también conocer a tu hijo y ayudarlo a que él sepa quién es. ¿No te ha pasado muchas veces que a veces tú dices, no, yo soy terrible en esto, porque alguna vez te dijeron o alguna vez fracasaste y te cerraste en eso? Pero si tú vences el fracaso, si tú aprendes o a escuchar los referentes correctos, dirías, no, lo que me faltó fue entrenamiento, lo que me faltó fue de pronto insistir un poquito más. Entonces los padres estamos allí para cancelar los pensamientos que el enemigo quiere poner en nuestros hijos para detenerlos y más bien decirles, no, tú eres bueno en esto. Igual en la forma en que les corregimos, cometemos muchos errores al decirles, tú eres desordenado, tú eres un grosero, tú eres, perdón, pero yo no me voy a identificar con la voz del enemigo que les dice, tú eres eso. No, yo tengo que decirle, estás teniendo una actitud así y eso lo vamos a corregir porque tú eres una persona hermosa. Entonces así no van a tener eso atrás de su cabeza, decir, soy un niño malo, soy un niño que no doy la talla, soy un niño, o sea, ¿cuántos no lidiamos toda la vida con esos pensamientos de incapacidad, de culpa? Y entonces precisamente en estos 2 capítulos empiezo a mencionar estos ejemplos que debemos cancelar y cambiar para poder ayudarles a nuestros hijos a tener realmente una identidad sana y fuerte. Gloriana, yo tengo un tiempo conociéndote y nunca he visto una Gloriana insegura, una Gloriana que se siente incapaz de realizar algo. Entonces, cuéntame cuáles fueron esas experiencias en tu vida que te han dado pues este aval y autoridad para poder hablar precisamente de una autoestima sana en nuestros niños. Bueno, precisamente tener una madre presente, una madre que afirmaba, tener una madre que animaba, que cuando yo decía no puedo, me decía insista, trate. Una madre que cuando quise dejar cosas tiradas, porque en mi personalidad puedo tender a de pronto no terminar las cosas. Yo no sé si alguno se identifica conmigo, pero es parte de mi personalidad y entonces, pero recuerdo siempre esas palabras, lo que se empieza se termina. Y lo mismo es lo que yo trato de ahorita implementar en mi hija. Por otro lado, hay un rasgo de mi personalidad que puede ser atrevida en el buen sentido de la palabra, bueno, y a veces en el mal sentido también he sido un poco atrevida, pero una persona que le gusta ir al desafío. Eh, pero mi seguridad va no en que yo lo puedo hacer porque voy temblando, mi seguridad va preguntándome, ¿es esto lo que yo puedo hacer? ¿Es esto lo que soy llamada a hacer? Y entonces tengo personas a mi alrededor que me animan. Tengo ahora pues la voz de mi esposo que cuando es él el que me ha lanzado a decir, hazlo. O hay una invitación en inglés y yo diría, no, yo no voy a predicar en inglés. Bueno, yo no sé si tú viste la película de Nacho Libre, pero yo le decía a mi esposo en forma de chiste, le dijo, yo sueno como Skeletor, no me gusta cómo estoy sonando. Pero ¿sabes qué? ¿Y qué importa? Voy a anular algo por lo que digan de mí, por el que dirán, o realmente voy a ir a conquistarlo porque creo que es una oportunidad que Dios me está dando. Entonces son cosas que uno empieza a madurar y a tomar esto porque una buena identidad te va a ayudar a decir, ¿sabes qué? Acepto el desafío. Porque a veces esos temores, esas inseguridades que tenemos, lo que quieren es paralizarnos. Pero Dios está constantemente sanándonos. Y eso es algo precioso que he descubierto también en mi caminar con Dios. Yo dije, nunca voy a predicar porque me daba terror cuando estaba estudiando para el Instituto Bíblico. Y hoy me veo haciéndolo
y digo, gracias Señor, porque aún tú vas por encima de mis pensamientos Wow. y es estar caminando cerca del Señor, que es tu creador, es entonces el que Él te va a decir, yo soy el que voy a estar en ti, yo soy el que te voy a ayudar, y esto realmente es liberador y nos ayuda a caminar en los desafíos de la vida. ¿Cuál es la oración cuando este libro llegue a la casa de esa mamá que lo va a leer? La oración de Gloriana. Gracias, qué linda pregunta, porque cada vez que escribía algo oraba y yo decía, Señor, yo pido que tú llegues a donde yo no puedo llegar. Yo pido que tú trabajes en el corazón de las mujeres y como traigo palabra de Dios, hay algo que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de cada mamá que les va a dar luz, porque eso es lo que Él hace. Él nos da luz, Él nos revela y Él nos ayuda realmente a hacer esta tarea tan preciosa, a hacerla bien. Dice el Espíritu Santo que Él es nuestro ayudador. Entonces yo oro que el Espíritu Santo esté contigo y que no sean consejos solamente, sino que sea una revelación del Espíritu para la vida de cada mamá y que te sientas satisfecha, que por lo menos por tu parte hiciste todo lo humanamente y espiritualmente posible para influenciar en la vida de tus hijos. Wow. Yo tengo tres preguntas más y luego dejo que retomes nuevamente tus facetas en casa. Una de ellas tiene que ver con la disciplina. Gloriana, hay muchas tendencias pues obviamente en los Estados Unidos hay algunas que son altamente penalizadas por la ley, pero ¿cuál es tu opinión en cuanto a la disciplina de un niño y qué lugar ocupa la vara en esa disciplina? Tú ya leíste el libro. No, pero estoy esperando mi copia autografiada, por Claro, fe, con por mucho fe. gusto, con mucho gusto. Mira, la verdad es que realmente cuando yo pienso en la disciplina, es algo que yo misma me pregunto, ¿cuál es la disciplina correcta para poder, pues, criar y educar a mi hijo? Y entonces yo empiezo a ver que hay muchos métodos y una de las cosas que yo hago es tratar de aplicar lo que Jesús o lo que Dios hace en su palabra para corregirnos a nosotros. Y Él no siempre nos da vara. De hecho, Él dice, si yo me dejara llevar por la ira y por lo que ustedes merecen, el espíritu en ustedes ya habría desfallecido. O sea, nos hubiéramos esfumado realmente. Y entonces ver cómo Dios nos corrige es lo que yo aplico en este capítulo de disciplina y tratar de nosotros imitar a ese Padre Celestial en cómo nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos. Entonces de eso se trata. En cuanto a la vara, pues la vara dice específicamente el Proverbios que la vara quita la rebelión del corazón del muchacho. Entonces, como la rebelión es algo que es específico, no es cada error, cada cuestión que el muchacho tiene, no, la vara es algo para quitar lo que es la rebelión, esa terquedad en el corazón del muchacho para hacer el mal. Pero no en todo el tiempo tenemos que aplicar eso. Entonces, así está, en esa condición es más o menos ese capítulo lo que yo trato y lo que yo he aplicado para mi hija. Van a tener que leer el libro y el capítulo específicamente para enterarse de más detalles, lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños, por Gloriana Montero. Gracias, Gloriana, sí. ¿qué trajiste tú diferente en la crianza de tu pequeña hija Victoria a lo que traía Danilo Montero, tu esposo? Porque son dos personas, a pesar de que se vuelven uno en el matrimonio, con crianzas diferentes. Entonces, eh, ¿qué trajiste tú diferente a la crianza que trajo él y cómo se pusieron de acuerdo? Bueno, yo creo que la mamá de Danilo igual fue una mujer muy sabia, tenía 5 hijos y mucha responsabilidad, pero era una mujer muy alegre y antes de tener a Victoria pudimos conversar mucho y ponernos de acuerdo. Realmente todo padre y todo madre quieren lo mejor. Entonces, nos pusimos de acuerdo, no veo mucha diferencia de la crianza de ella con la crianza mía, más bien veo similitud al ser ella también una mamá soltera. Pero cuando hemos hecho diferentes cosas de nuestra casa, tal vez cómo corregir, ahora que sí hay un papá, cuando Danilo está presente en la casa, él toma la dirección de la disciplina, que por ejemplo en mi caso siempre y en el caso de él, la mamá es la que sale pues aplicar la disciplina porque es la única que está.
Pero en ese caso yo creo que las mujeres debemos aprender a darle lugar también al hombre y no siempre ser nosotras. Y es un descanso también para nosotras. Entonces lo diferente que hemos aplicado es que cuando él está presente, él toma la iniciativa y él es el que aplica. Yo, si estoy sola con Victoria, yo de una vez, ya están claras las reglas y yo aplico la disciplina. No le digo, cuando venga tu papá vamos a hablar. No, pues tal vez porque está muy pequeña, no tengo cosas todavía, ya hay normas claras, hay límites, eso es una cosa importante que hablo en cuanto al capítulo de la disciplina, ya hay límites claros y ya hay consecuencias claras. Entonces, cualquiera de los dos que no esté sabe cuál es la consecuencia al no haber hecho algo que ya estuvo predispuesto o claro para la hija, pues para mi Victoria en este caso. Claro que sí. Bueno, y la última pregunta, y es algo que le prometí a la audiencia que iba a hacer, esta fecha, estos días del mes de abril, ¿tienen una importancia para ti, tal vez diferente a nivel testimonial? Am, un abril atrás era otra la historia. Hoy, en este abril, estás hablando de tu hija, de tu hija. Cuéntame un poco de esa historia con ánimo de motivar a las personas a creer que hay un Dios restaurador. Wow, es interesante porque, bueno, en abril se cumple el aniversario de nuestra boda, ¿no? Es un mes muy especial para nosotros, para esta familia. Pero fíjate, justo ayer yo estaba revisando unos libros, unos diarios. Yo no soy una persona de escribir diarios, como te digo, no soy una persona que tiene la habilidad de escribir, pero escribí algo muy importante y tienen que ver con otros 2 abriles que nosotros vivimos y es que en el mes de abril nosotros hemos descubierto que hemos quedado embarazados. ¿Será porque es aniversario? No, no, pero curiosamente el primer embarazo nos dimos cuenta en abril y fue la pérdida que tuvimos. Y un año después vuelvo a quedar embarazada en abril. No fue planeado, sencillamente Wow. sucedió. Pero yo escuché a Dios hablarnos en ese año que siguió de algo muy precioso. Y Dios me dijo, yo soy un Dios de restauración. Y en ese mayo, porque ya fue cuando yo sabía que estaba embarazada y estaban pasando varias cosas, Dios me dijo, este es el año de la restitución, no solamente por el hijo que está en tu vientre, sino porque habíamos perdido también no perdido, pero sí habíamos estado en una situación muy difícil con nuestra casa de Florida, ya que no la crisis allá, justo tuvimos que mudarnos para acá. Y tú sabes que no podíamos mantener la casa allá y todo bajo a mitad de precio y todo lo que fue la crisis que tuvimos, bueno, nos vamos a una negociación y todo, así que nos quedamos muy limitados en Houston por varios años, pero finalmente ese fue el año también en donde Dios abrió la puerta para tener nuestra primera casa en Houston y estar establecidos, ¿no? Entonces, a mí me habla de, de cómo un Dios tiene cuidado de los tiempos y cuando tú tienes cuidado y registras tu historia, tú te das cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida y que Dios es un Dios de tiempos perfectos, que Dios es un Dios de restitución y también Él dice, escribe lo que yo te he dicho, se lo dice al pueblo de Israel y lo que yo he hecho en el pasado y cuéntaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que tenemos que tener buena memoria y la buena memoria a veces está en la punta de un lápiz, dicen. Entonces, escribir y registrar para poder contar y dar testimonio, pero también para alimentar nuestra fe para momentos de prueba. Entonces, pues eso es lo que te quiero compartir de los hermosos abriles Wow. que nosotros tenemos. Sí. Qué hermoso. Y eso era precisamente lo que anhelábamos en este día, en esta entrevista con Gloriana Montero. En este libro, ella ha tomado, tal vez no la punta de un lápiz, pero sí su computador para escribir lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ella ha aprendido y puede compartir también en esta experiencia de ser mamá. Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños está disponible, Gloriana. ¿Dónde podemos seguirte en las redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, en las redes estoy como Gloriana Montero en Instagram, como o Gloriana de Montero o Gloriana Díaz en Facebook. Mi primer Facebook lo abrí con el apellido de soltera.
Pero este libro lo pueden conseguir en la página de especialidades 625, que se llama e625.com. Les llega a todas partes del mundo, porque hay gente que dice, sí, pero yo vivo en Ecuador o yo Sí. vivo en Argentina, pero el envío es a todas partes del mundo. De hecho, el envío es gratuito después de ciertos números de libros si estás en Estados Unidos. También lo pueden conseguir electrónicamente. Tú sabes que hoy en día la gente a Sí. veces le gusta tenerlo inmediatamente en su teléfono o en su iPad o en la computadora, y eso lo puedes conseguir a través de Kindle, Apple. Realmente están haciendo un excelente trabajo las personas de 625. Excelente. Bueno, ya está disponible, entonces ya lo sabes, la invitación está ahí y por supuesto no hay pérdida en el testimonio de Gloriana Montero en ningún área. Gloriana, muchas gracias por la entrevista y gracias por abrir tu corazón como siempre lo sabes hacer para decir, decretar que Dios es un Dios bueno y restaurador. Un abrazo, amiga. Gracias de verdad. Joana, un abrazo, gracias a ti por tu tiempo. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que están escuchando también. Muchísimas gracias. Gloriana Montero en el día de hoy hablando de su más reciente publicación, el libro Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños. Gracias y será hasta un ratito. Gracias, adiós. Chao.